Bueno, continuando con esta serie de videos, vamos a hablar de las propiedades periódicas. Si vimos que amamos previamente con un pequeño recorrido histórico sobre la tabla periódica. Entonces, ahora vamos a ver por qué esos elementos dentro de la tabla periódica ocupan los lugares que ocupan y por qué esas propiedades físicas y químicas se mantienen con el tiempo. Porque hablamos de que Mendeleev expresó una ley de lo periódico, una ley periódica. Pero, ¿cuáles son esas características que le dieron validez a la estructura de la tabla periódica? Vamos a ver, son 5 propiedades bien específicas de la ley periódica que respetan la naturaleza de los elementos y me permiten a mí darle sentido al ordenamiento de la estructura de la tabla periódica tal y como la conocemos. Así que bueno, tabla periódica en mano podemos ir comprobando y viendo cómo se van desarrollando estas características. ¿Sí? Primero y principal, volvemos nuevamente a hablar de un concepto relacionado a la física, que propiamente dicho es muy importante dentro de nuestro ámbito, que es la carga eléctrica y cómo reaccionan las partículas cargadas eléctricamente dentro de nuestro contexto. ¿Sí? Muchos años antes de que Charles-Courtois elaborara el famoso tornillo telúrico, teníamos a Coulomb, ¿sí? Les había hablado de él previamente en otros videos, que nos hablaba de la fuerza de atracción entre partículas cargadas eléctricamente. Estudiaba la electricidad y su naturaleza, sin saber que era una naturaleza atómica, y determinaba que teníamos partículas que podían ser con cargas negativas o positivas. Cargas idénticas se repelen, cargas distintas se atraen. ¿Qué tanta va a ser la atracción, la repulsión? Va a depender de 2 factores. Uno, qué tan cerca estén del espacio. Y 2, qué tan grande o cuánta masa tenga la partícula. ¿Sí? 2 factores muy importantes, o sea, cuanto más cerca esté una partícula de la otra, mayor va a ser la fuerza de atracción y de repulsión. Pero al mismo tiempo, cuanto más grande es la partícula, o sea, cuanto más masa tiene, más fuerza de atracción y de repulsión va a generar con otras partículas del mismo tipo o de distinto tipo. ¿Por qué es importante esto? Porque este concepto de la electricidad me permite a mí comprender, cómo se desarrollan las primeras propiedades periódicas, que es la carga nuclear efectiva. ¿Cómo es esto? Recuerden, tenemos un núcleo que tiene una carga positiva centrada, concentrada, los protones en un punto en el espacio, y los electrones que van girando en órbitas. Recordemos que no están girando propiamente dicho como lo había planteado Bohr, pero para que sea más fácil de entender, se encuentran en los orbitales alrededor del núcleo, ¿sí? En órbitas de niveles de energía y subniveles de energía. Cuanto más electrones tenemos, más capas voy a tener de orbitales, y los electrones se van dedicando a las sucesivas capas. Es como lo planteaba como una analogía el centro de una cebolla, y cada una de las capas de la cebolla sería una órbita, un orbital nuevo con sus subunidades, y así voy generando como una gran cebolla cuántica, podríamos hablar desde ese punto de vista. ¿Cómo lo planteamos entonces? Recuerden, tenemos un núcleo que es positivo y alrededor tenemos los electrones en los orbitales que son negativos. El núcleo atrae a los electrones con una fuerza proporcional a su tamaño, a su masa. ¿Sí? Los primeros electrones de las primeras capas, los primeros niveles de energía, se van a atraer con mucha facilidad. Como podemos ver en el ejemplo del átomo de hidrógeno, tengo un protón
de núcleo y tengo un único electrón de valencia alrededor. Entonces, al ser uno solo, la fuerza de atracción es mucha porque tengo un núcleo positivo, tengo un único electrón. A medida que yo voy aumentando la cantidad de electrones, esos electrones van colocándose en subniveles y niveles de energía superiores. Acuérdense que la tabla periódica me habla de que cuando aumento la cantidad de electrones también aumento la de protones porque tengo un elemento nuevo. O sea, más protones en el núcleo significa más fuerza de atracción porque tengo más carga positiva en el medio. Tengo más electrones alrededor, se van a atraer con más fuerza. Pero al mismo tiempo, a medida que los electrones se van colocando en capas cada vez más externas, están cada vez más lejos del núcleo. Por ende, al núcleo le cuesta más energía o más fuerza poder mantener sus electrones. ¿Sí? Entonces, vemos, como tenemos en la filmina, la carga nuclear efectiva es la fuerza de atracción entre el núcleo y todos los electrones que tiene. Esa es la carga nuclear efectiva. Pero a medida que el electrón está cada vez más lejos, le cuesta más al núcleo mantener sus electrones. Y es más, cuanto más capas tenemos, los electrones que están en las capas más internas evitan que la fuerza de atracción hacia los electrones de las últimas capas sea totalmente directa o completa, por un efecto que se denomina apantallamiento. Recuerden, estamos hablando de capas y los electrones que tienen cargas eléctricas negativas se repelen entre ellos mismos. Entonces tengo un juego de fuerzas que van debilitando la atracción del núcleo con respecto a los electrones más externos. ¿Sí? Esa propiedad, esa carga nuclear efectiva es muy importante porque me va a definir la mayoría de las propiedades periódicas, tales como en radioatómico, que vamos a ver a continuación, tales como la energía de ionización, la electronegatividad y la capacidad de los electrones de poder combinarse, de los elementos de poder combinarse con otros elementos, otros compuestos, según los electrones que tengan en su última capa. Porque cuando vamos a hablar de enlaces químicos en la siguiente clase, vamos a ver que entran en juego los electrones de la última capa de las órbitas de un átomo, de un elemento. Porque son los que están más lejos, son los que están apantallados por los de adentro, son los que menos son atraídos por el núcleo, los que más fáciles van a hacer que puedan ser extraídos o que puedan tomar electrones de otros elementos, o sea, la famosa interacción para la reacción química. Bueno, quedamos mucho tiempo acá dando vueltas. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, la carga nuclear efectiva, vemos una de las primeras propiedades que es en radio atómico. Como dijimos, a medida que yo tengo más protones en el núcleo va a ser más grande, va a tener más fuerza de atracción, pero también va a tener más electrones. Y esos electrones, como habíamos visto en la teoría de las órbitas, de los orbitales de Dirac-Jordan y respaldada por la ecuación de Schrödinger, se van a colocar en niveles y subniveles de energía que son lo que nosotros conocemos como configuración electrónica. ¿Sí? Cuanto más electrones tengo, se van a ir cada vez acumulando en capas cada vez más sucesivas. Cuanto más capas tengo, más grande va a ser el radio atómico, que es la distancia entre el centro del átomo, que es el núcleo, y su electrón de valencia más lejano. Entonces, ¿cómo es la propiedad del radio atómico dentro de la tabla periódica? Acá vemos la tabla periódica con sus 8 grupos principales, sin tener en cuenta los metales de transición, que son los elementos del centro de la tabla periódica, que igual respetan la misma idea, pero comprimimos un poco para que sea más entendido. Igual respeta este sentido. ¿Sí? El tamaño va a aumentar, ¿sí? De arriba hacia abajo. Cuando estoy hablando de un grupo, recuerden que los grupos son las columnas.
dentro de un mismo grupo, el radio atómico va a aumentar desde arriba hacia abajo. Y en un periodo que es el nivel de energía, que son las filas, va a aumentar de derecha a izquierda, o podemos decir de manera contraria, va a disminuir de izquierda hacia la derecha en radio atómico. ¿Por qué disminuye de izquierda a derecha? Porque tengo más protones. Por ende, tengo más fuerza de atracción en el núcleo para contrarrestar la pequeña cantidad de partículas eléctricas que son los electrones que tengo alrededor. ¿Sí? En el caso, por más que voy pero de abajo también, a medida que voy bajando también tengo más electrones. Sí, tengo más electrones, digo, tengo más protones y tengo más fuerza en el núcleo, pero también tengo mucha más cantidad de electrones, y a medida que voy bajando en niveles de energía, los niveles de energía cada vez están más alejados del núcleo, entonces es más difícil de mantenerlos cerca, y por eso un radio atómico es tan grande. ¿Sí? Otra de las propiedades es la afinidad electrónica. Como dijimos, teniendo en cuenta cuántos son los electrones de su última capa de valencia, vamos a definir a los elementos según su capacidad para poder ganar o perder electrones. Entonces, la afinidad electrónica va a representar la energía que va a liberar un elemento cuando agarra o capta un electrón. ¿Sí? Cuando un elemento neutro, porque todos los elementos dentro de la tabla periódica son considerados neutros, ¿sí? Cuando un elemento neutro adquiere un electrón, el electrón tiene carga eléctrica negativa, por ende, el elemento se carga de manera negativa y pasa a tener un signo menos en la parte superior. ¿Sí? Cuando un elemento se carga eléctricamente, se convierte en un ion, lo que yo defino como ion. Lo vamos a ver en el último video nuevamente, esa propiedad. Cuando un elemento se convierte en un ion y está cargado eléctricamente de manera negativa por haber ganado un electrón, se transforma en lo que yo conozco como un anión. ¿Sí? Entonces, la afinidad electrónica es la capacidad de un elemento neutro de poder agarrar electrones de otro elemento. O sea, es la capacidad que tiene de poder robarle un electrón a otro elemento y hacerlo suyo. Esa afinidad electrónica aumenta paulatinamente en un periodo de izquierda a derecha, como podemos ver en nuestra imagen, así extraída de un libro que yo tengo, que tengo los colores claros, y a medida que me voy en una misma fila hacia la derecha, va oscureciendo cada vez más hasta llegar a la anteúltima columna, que tengo los grupos que se denominan halógenos, que son los formadores de sales, flúor, cloro, bromo, el oxígeno también, ¿sí? Que son elementos que le gustan mucho agarrar los electrones de los demás. Y en las primeras filas, en los primeros elementos de una fila, de un periodo, tengo colores más claros que refieren a poca afinidad electrónica. Son elementos que no suelen atraer electrones de los otros. ¿Sí? La última columna son lo que nosotros conocemos como gases nobles. Los gases nobles son elementos que se consideran inertes, aunque vamos a ver mucho más adelante que en realidad un gas noble también puede reaccionar químicamente en ciertas circunstancias, pero prefieren no hacerlo, son más comúnmente poco reactivos. ¿Sí? Bueno, seguimos para que se hace medio largo. La afinidad electrónica también aumenta, ¿sí?, en los grupos de abajo hacia arriba, ¿sí?, y de izquierda hacia la derecha. ¿No? Que, como dice en el cuadro acá, explica la capacidad que siente un elemento para captar nuevos electrones. Después tengo el efecto contrario, ¿sí?, que es lo que nosotros conocemos como energía de ionización, que es la tendencia de un elemento a ceder su electrón. ¿Sí?
representa la energía que yo tengo que entregar a un átomo neutro para que libere el electrón de su última capa y al perder un electrón tenga un efecto contrario al que expliqué en la figura anterior. Al liberar un electrón, el elemento va a tener un electrón menos, ergo, recuerden que cuando un elemento es neutro significa que tengo la misma cantidad de protones que de electrones. Si pierdo un electrón, voy a tener más carga positiva, entonces el elemento se transforma en un ion cargado positivamente, el átomo. A ese ion cargado positivamente yo lo denomino cation. Entonces, en mi tabla periódica también hablamos de la energía de ionización como la energía que necesita absorber un átomo de un determinado elemento para perder un electrón. Entonces, los elementos que están ubicados en los periodos en el lado izquierdo de la tabla, como podemos ver acá, en el lado izquierdo y en la parte inferior, son los que te donan los electrones como si nada. Tienen poca energía de ionización. Significa que con poca energía los chicos te van a regalar los electrones. A medida que yo avanzo en un grupo de abajo hacia arriba, ¿sí? Como por ejemplo acá tengo al cesio y avanzo hacia el hidrógeno, o me voy de izquierda a derecha, como por ejemplo del litio hacia un flúor, ¿sí? Mi energía de ionización aumenta. Significa que me es más difícil que ese elemento me dé un electrón porque yo le tengo que dar cada vez más cantidad de energía para que lo libere. ¿Lo puede dar? Sí, lo puede dar, porque es cuestión de darle energía, le puedo llegar a dar. El asunto es que cada vez se me complica más y se me hace más difícil. Es más reticente a darme los electrones, es más fácil que los adquiera, por eso hablábamos previamente de afinidad electrónica. El flúor es más afín a ganar electrones que a dárselo a los demás. Y por último tengo electronegatividad, que es la capacidad del átomo de atraer los electrones cuando forman un compuesto, que viene en combinación a todo esto de la carga eléctrica que ya veníamos hablando. A medida que yo me voy distinguiendo hacia el lado derecho de la tabla periódica, voy a tener elementos que son más electronegativos. Cuanto más a la derecha y más arriba de la tabla con respecto a los grupos me encuentro. Cuanto más abajo dentro de un grupo y más hacia la derecha, a la izquierda, dentro de la disposición de un periodo dentro de la tabla periódica, yo voy a tener elementos que son más propensos a ceder los electrones. Esa ganancia o pérdida de los electrones es importante cuando hablemos de los enlaces químicos y se respeta dentro de la tabla periódica, siendo la electronegatividad cada vez mayor cuando me dirijo en un periodo desde el lado izquierdo hacia el derecho y de un grupo de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí este video se hizo largo, igual que el otro, pido disculpas, trato de explicar lo más rápido posible. Ante cualquier cosa van a tener el material de consulta y también está en el grupo de WhatsApp y el aula virtual para que también puedan llegar a dejar sus dudas con respecto a lo que capaz no puedo llegar a abarcar con estos videos. Así que bueno, nos vemos en el último video.